Amigos de Jubilación, gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya por acá a nuestro invitado de la noche, con quien vamos a hablar acerca de diferentes tópicos. Él es Sandy Sabiñón Pichardo, como ya habíamos hablado de él acerca de introducción. En la introducción, él es un joven abogado, comunicador social, político, y bueno, vamos a conversar con él estos minutos que nos quedan. Buenas noches, Sandy. Así es, gracias, para mí es un honor poder compartir con ustedes en Jubilación. Qué placer, de verdad que sí, me sorprendí mucho por la cabina, no sabía que había una emisora, cabina 34 radio. Así es, así que felicidades a los directores y estamos aquí para responder todas que son dos jóvenes, ¿no? Se llaman Mili y Tony Hasbun. Sí, Tony, yo tenía una referencia del lugar porque los correctos. Sí, exacto. Rap. Me imagino que tiene que ver con todo. Sí, ahí es el estudio de grabación. Excelente, saludos para él. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y en principio me gustaría hablar un poco sobre ti como persona, qué eres, cómo te hiciste a nivel profesional, qué has hecho a nivel profesional y un poco así a nivel personal tuyo, para entonces entrar en materia. Bueno, vamos a hacer esquemático. Yo estudié Derecho en la Universidad UTESA, Tecnológica de Santiago, Universidad Tecnológica de Santiago, pero concomitantemente trabajé desde muy pequeño en una emisora de radio como técnico de grabaciones. Entonces, cuando terminé Derecho, cogí mucha lucha, como decimos en términos más reales, porque al ser una persona de bajos recursos, pobre, por decirlo así, se me hizo muy difícil el ejercicio del derecho. Entonces yo tengo anécdotas muy interesantes que a veces iba en guagua con una toga y con un maletín y digo, oye, pero no, esto no fue lo que yo soñé, esto no, así no puede ser. Entonces cuando tú llegas al tribunal, te encuentras con esos tribunales que tienen abaniquito y cosas, una cosa terrible. Entonces en la escuela te dan una especie de teoría y una visión de lo que es el derecho totalmente superior. Diferente, exacto. Entonces nos decepcionamos un poco, duramos un año ejerciendo en materia laboral, derecho laboral, junto a Joaquín Luciano, que es un gran laboralista. Entonces mi padre me dice, que es Paco Sabiñón, comunicador de larga data, me dice, bueno, pero tú lo que tienes que hacer es irte por el lado de la comunicación porque tú trabajas en este ámbito. Tú estás en el Canal 4, en el estudio de grabación técnico, trabajas con locutores, tú debes fortalecer eso. Y le hice caso, entonces hice mi curso de locución en la Auto Rivera. Ya yo era locutor porque ya grababa cápsulas, pero entendía que tenía que pasar por la academia. Entonces estudié periodismo y en el programa de mi padre, que se llama La Batalla de Recuerdos, inicié con una sección que se llamaba Notas de Jazz. En el cambio de dirección de la empresa, porque es una empresa estatal, según la ley de CERTV, cada 3 o 4 años hay que cambiar el director, entra Ramón Tejeda Riz, que es el director reciente, tiene 4 o 5 años, escucha la cápsula y me dice, oye, pero esa cápsula tú deberías convertirla en un programa. Así es. Entonces, debido a la sugerencia del director, emprendimos ese proyecto. Mi padre tenía de 7 a 10, me cedió una hora de 9 a 10 de la noche, y emprendimos el proyecto Notas de Jazz. Anteriormente ya yo me había formado en materia de jazz con mi padre y con Carlos Francisco Elías, que tenía un programa Yosomanía ahí en Quisqueya, y ahí fue mi formación musical en ese aspecto. Eso es en el ámbito de la comunicación, en el ámbito, entonces ya Notas de Jazz es toda una historia, tiene 3 años ya, ha sido todo un éxito en el espectro cultural, que es el área que manejamos en ese aspecto, y nos ha ido muy bien. Obviamente el tema de la cultura y el jazz en la República Dominicana no tiene gran rentabilidad económica. Desde un principio estuvimos conscientes de que no íbamos a emprender ese proyecto con una visión de recaudar dinero, sino como una oportunidad de aportar exactamente a la cultura. Y yo ese espacio lo tengo es como mi santidad, mi santuario, es un aspecto cultural, proyecto cultural, fortalecer la cultura, aportar sin ánimos de lucro. De hecho ahí yo no tengo publicidad, nada de eso. Yo el dinero lo consigo por otras áreas de trabajo, y es algo pedagógico, un proyecto pedagógico. En el ámbito político, yo inicié, mi primer trabajo fue con José La Luz en la campaña anterior, él ganó como diputado y yo fui parte de ese éxito y de ese trabajo.
tiene una teoría política muy interesante, Sí, se llama sí. Liderazgo Responsable. Sí. Y ahí lo desarrollamos. Actualmente también formamos parte del equipo de Reinaldo Pared, aunque ya retiró sus aspiraciones. Y ahí hemos recorrido un camino en la política, desde el punto de vista ideológico y en el activismo político también. Bueno, mira, pero antes que tú entres en la política, déjame entrar un poco, porque a mí me interesa mucho esta cuestión de que los jóvenes, exacto, hagan ese aporte cultural. Por ejemplo, la apetece que se hace patria cuando personas que de manera altruista, pues, donan su tiempo, su conocimiento para que otras personas que no son tan afortunados como nosotros, que tenemos la fortuna de vivir en esta, por lo menos en un medio de ciertas, se puede decir, privilegiado con tener acceso a información. Ese programa, ¿tú no has pensado, por ejemplo, llevar eso a las escuelas, de verdad, que los muchachos, algunas charlas o eso, que los muchachos puedan, por ejemplo, en los barrios conozcan otro tipo de cosas? Porque, así haciendo un paréntesis, viendo el programa Dominicanas Got Talent, yo he visto que realmente aquí hay mucho talento, y que no es que hay, que no es que no hay más cosas, es que no se promociona. Entonces, ¿no has pensado trabajar eso? Bueno, sí, de hecho lo hemos hecho. Hoy me enteré de la noticia, de la mala noticia que murió Catana Pérez, nuestra amiga. Nos formamos con ella musicalmente en el aspecto de la música clásica. Y a través de ella ella daba charlas en el Colegio Babé, que a veces me invitaban a dar charlas sobre materia de jazz dominicano. Y dimos algunas conferencias en varios colegios también, lo hemos hecho. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, el jazz es un espacio que no tiene mucha popularidad, digamos así. Si la cultura en el país está en segundo lugar, imagínate el jazz, que es parte de la cultura. O sea que el jazz no es algo primordial. Estamos en un país en vía de desarrollo. No estoy atacando al país, porque no soy de los que vive sacando los puntos negativos del país. No, al contrario, fomento lo positivo del país. Pero evidentemente somos un país en vía de desarrollo, y ahora mismo la cultura está en un segundo lugar, en un segundo plano. La politización lo abarca todo, porque las personas ven la política como una herramienta más eficiente y rápida de salir de la pobreza. Entonces, por tanto, la cultura no ha llegado a un nivel de rentabilidad en su totalidad. No es que no se puede, sí se puede, pero para eso debe haber un proceso pedagógico desde las escuelas. Porque yo no puedo pretender ahora que los jóvenes, en vez de escuchar dembow, estén escuchando música clásica, o tengan interés de asistir al teatro a ver una obra, que por cierto está el FICO ahora. Si desde niño no se le ha impregnado una cultura y una apreciación sobre el teatro. Entonces, de manera que sí hemos hecho el trabajo, pero como vuelvo y repito, estamos en un espacio muy limitado. Nosotros hemos logrado trascender, en el caso particular, por el tema de las redes sociales, que nos ha permitido promovernos, y también por la política, no lo voy a negar, porque como estamos en esos dos espacios, aprovecho la coyuntura y una enlaza a la otra. Sí. Mira, hablando de otro tópico, porque he visto que tú eres muy polifacético, te he visto hablando sobre economía, y sobre todo sobre un término novedoso y unos conceptos novedosos que quisiera que comparta con nosotros, que es lo que es la economía circular, relacionado con lo que es una nueva gestión de residuos. Exacto. Que no hable de eso, sobre la economía circular. Excelente. Bueno, economía circular es un concepto que se viene desarrollando desde 1960, y ya varios eruditos científicos, estudiosos del área ambientalistas, han venido desarrollando ese concepto. Empezó, varios escritores lo definían de varias formas. El primero, Walter Gibson, habló de la economía azul, otros hablaron del capital circular, y ya en el siglo XXI esos conceptos se han logrado aglomerar y se ha convertido en una definición ya más precisa, que es la economía circular. La economía circular es un sistema de producción económico basado en tres principios: en reducir, reciclar y reusar. Exactamente. Entonces, bajo esos tres conceptos
el objetivo principal es que los residuos sólidos o los residuos en sentido general tengan el ciclo de vida se extienda. Por ejemplo, tú te bebes una botella de agua ahora y tú tiras el plástico, o sea, lo que te costó 25 o 30 pesos, ese plástico tú le vas a dar un uso de 1 minuto o 2 minutos, pero ese plástico, como tú lo tiras ahí en el zafacón o tú lo tiras en el piso, tiene una vida de 400 o 500 años, porque el plástico es uno de los materiales que más duración tiene. Entonces, hay una visión, no hay una visión estatal de que ese plástico, en vez de tirarse a la basura, o cuando se tira a la basura, sea reutilizado. Y eso es lo que trata de hacer la economía circular. Esos desechos que estamos acostumbrados a tirar al zafacón, los reciclamos y los convertimos en otra cosa, o le damos otro ciclo de vida, que ya varios países lo están haciendo. Por ejemplo, Holanda, en los Países Bajos, ya hay un 80% de transformación en cuanto a los primeros pasos de economía circular. Hasta las llantas de los carros, las gomas, las reciclan. Y ese es el concepto que estamos elaborando, la economía circular. Dentro de esa propuesta de economía circular, ahí hemos desarrollado una especie de subpropuestas. Estamos trabajando en una que se llama ecoparqueo, que consiste en la medida que es una forma de atacar el plástico, porque nosotros insistimos en el plástico porque en la República Dominicana, en otros países el plástico no es un problema, porque primero no se utiliza o se utiliza muy poco, y lo que se utiliza se recicla y se vuelve a utilizar. Pero en la República Dominicana el mayor problema de la acumulación de la basura es el plástico. Ustedes recuerdan el malecón, una cosa impresionante. Entonces, por eso hemos destinado el enfoque al plástico. Tenemos una propuesta que se llama ecoparqueo, que consiste en unas máquinas que ya están diseñadas. Incluso tenemos un acuerdo con Samsung. Ya el proyecto se hizo en Argentina. Consiste en que tú vas manejando tu vehículo y en las plazas, en las instituciones públicas, en los distintos locales, hay unas máquinas que si tú tiras la botella, ellos te eximen de parqueo, te eximen del pago del parqueo. ¡Qué chulo! Bien. Entonces, hemos tratado de implementar eso aquí. Yo vi eso recientemente en Estados Unidos, en Nueva York, que la gente, la botella, tanto plástica como de vidrio, no la botan, sino que van al supermercado y hay unos recintos donde y entonces te devuelven dinero. Sí, porque hay una filosofía, cambió la filosofía, la basura vale dinero. Sí. Entonces, en la medida que el gobierno le ponga un intensivo económico al plástico o a la basura, tú no la vas a tirar al piso porque tú sabes que está tirando. Entonces, por ejemplo, en una ocasión me dieron una botella, no me la pongas ahí, pónmela aquí. Exacto. Y yo, por ejemplo, pregunté que para qué y me explicaron. Mira, yo pongo el ejemplo siempre de los botilleros. Los botilleros ven una botella y no dejan que tú la cojas, te la quitan, porque ellos saben que eso vale dinero y la cambian. Bueno, en la isla de plástico hay un documental que creo que se está trabajando de Nacho Abogal, que se llama así, la isla de plástico, me parece. Y digo la isla de plástico porque realmente el plástico en República Dominicana, esa basura, señor, usted se para en una autopista de este país, por ejemplo en el Coral, parece en cualquier punto de la avenida de la autopista del Coral, que es la autopista que lleva hacia la zona este del país. Y si usted en zonas donde no hay viviendas no encuentra una botellita de plástico, Dios es mentiroso. En zonas donde no hay población, pero están a la orilla de la carretera, plástico, y usted se va aquí y en cualquier sitio usted ve el montón de plástico. Horrible. Y de fuego. En algunos sitios, perdón, como en Ágora, que se han estado haciendo pasos, como el tema del uso del no calimente, del no solvente, el calimente popularmente, y es una buena iniciativa también porque ese plástico... Sí, porque hay una ley que se aprobó recientemente en el Congreso que regula toda esa... A raíz del escándalo del malecón. Sandy, en materia política y entrando en ese tema ya que el tiempo se nos está acabando, tú hablabas de que tú perteneces al equipo de Reinaldo Pared. Bueno, ese dirigente PLDista hoy dijo que una parte de su equipo se fue con Gonzalo y la otra parte se fue con el expresidente Fernández. ¿Con cuál de los dos tú te fuiste? Ay, mi madre, mira, no es fácil. Bueno, mira,
Yo, al igual que Reinaldo, he decidido mantenerme neutral por estos momentos. Yo porque tengo una amistad, puedo decir amistad, porque nos conocemos, tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina. Y yo no quiero entrar como en esa disputa de danilismo versus leonelismo y que si ahora Gonzalo, no me quiero ver envuelto en eso, porque yo entiendo que al final lo que yo quiero lograr yo es una materialización de mi proyecto. Ahora, si Leonel me llama a mí mañana y me dice, mira, si yo soy presidente, yo quiero que tú ejecutes esto, yo lo voy a hacer, al igual que si lo hace Danilo, pero no quiero verme, si yo tengo que sacrificar un posicionamiento en uno de esos espacios para un ministerio, lo que sea, por mi proyecto personal, yo lo hago, porque yo en términos económicos, no es que quiera ser ególatra, pero yo no necesito nada. Yo no estoy en la política por buscarme 2 o 3 cheles. En el PLD, o sea, es visible la crisis que hay protagonizada por ambos bandos. ¿Tú crees que esa crisis posterior a las primarias pueda ser solucionada? ¿Se seguirá profundizando? No, va a ser solucionada, evidentemente. Cualquiera que sea el candidato, el perdedor o no es el perdedor, porque nadie pierde. Es el PLD que el más favorecido con los votos. Más favorecido, exactamente. Yo creo que va a haber una unificación, eso sin lugar a dudas. Ya los candidatos lo han expresado. Gonzalo ha dicho, nunca he oído a Gonzalo hablando mal de Leonel Fernández. La Leonel tampoco, ni idea, nunca ha mencionado a Gonzalo por su boca. O sea que no creo que ese enfrentamiento llegue a un nivel de división. Esa es mi percepción. Ahora, la política es muy difícil de interpretar, porque depende de hechos, es muy variable. No sé si tú me entiendes. Mira, ahora mismo la fuerza de Gonzalo está muy intensificada, pero mañana te puede sorprender que Gonzalo se retire. Tú dirás, ¿qué pasó? Que se retiró, así sucesivamente. La política es muy cambiante. Entonces, para observarla, tú tienes que tener una capacidad muy profunda. Lo que sí yo te puedo decir es que va a ser difícil la competencia. Va a ser muy difícil la competencia porque ambos candidatos están muy bien posicionados. Evidentemente Gonzalo todavía, o Gonzalo solo, la marca de Gonzalo, no le gana a Leonel Fernández, porque para nadie es un secreto, todo el que sabe de política un poco, sabe que es muy difícil posicionar una marca en apenas 2 o 3 meses. Sí. Para tú posicionar una marca en el electorado, eso requiere un trabajo de años. Y Leonel Fernández es una marca totalmente posicionada, presidente 3 veces, desde el 96, nunca ha parado de hacer política. De manera que Gonzalo es un fenómeno que está en crecimiento, pero que la batalla va a ser sumamente difícil. En cuanto a lo de Reinaldo, no es que me quise escapar. Yo creo que la posición de Reinaldo es correcta, porque primero, Reinaldo le debe mucho al presidente Danilo Medina, pero tampoco puede enfrentar, como secretario del partido, puede enfrentar directamente a Leonel. Yo creo que la posición es la correcta, mantenerse neutral. Ya usted se retiró. Ahora, si usted hubiera seguido, usted enfrenta a los candidatos con su discurso. Pero como usted se retiró, el plano que usted debe asumir es ahora neutral. Esperar que pase el 6 de octubre. Por último, ¿tú crees que fue un error de su parte el retirarse de la contienda? ¿Cómo tú lo calificarías? Yo no creo que fue un error, porque habían señales muy claras ya de que el candidato iba a ser González. Sí, pero independientemente de las motivaciones de Reinaldo, todo el que está dentro del partido, y sobre todo que tiene una vinculación con el danilismo, se percibió rápidamente que había una señal clara hacia Gonzalo. Eso no era un secreto para nosotros. Entonces, en ese escenario, realmente tú no tienes cómo competir. Fíjate que ahora que cuando presentaron al candidato que iba a ser Gonzalo, ni siquiera mostraron las encuestas. O sea, hay una falta de transparencia ahí. Entonces, lo que te deja dicho a ti de que ya la decisión estaba tomada desde hace tiempo. ¿Tienes algo? Bueno, por último, tú estás formalmente inscrito en el PLD, ¿verdad? Sí. Ok, tú eres uno de los jóvenes que está en el PLD. Sí. Entonces, tú sabes que ahora los jóvenes tienen una oportunidad muy buena para alzarse con algunos cargos ahora en las elecciones ya, congresuales y municipales.
¿Tú crees que los jóvenes que están en PRD aspirando están preparados para los cargos? Muy buena pregunta. Fíjate, cuando tú observas los movimientos jóvenes o los actores políticos jóvenes, tú te das cuenta de que realmente no hay un cambio de paradigma y no hay un cambio de visión. Es como un proceso de quítate tú para ponerme Sobre yo. todo ese cambio de visión. Exactamente, es como un proceso quítate tú para ponerme yo, o sal tú, pero entro yo con la misma visión. Entonces realmente no hay un cambio y eso a mí me preocupa, sobre todo porque tengo muchos compañeros que están asumiendo candidaturas. Y yo les digo, tienen que ser diferentes, tienen que promover propuestas, tienen que realmente provocar un cambio. Realmente yo siento, Sandy Sabiñón siente que no hay un cambio de paradigma, sino que es un ponte tú y quítate yo. Estamos los jóvenes, la mayoría, no sé si debe excluirme de eso, porque yo no soy candidato, ¿verdad? Pero la mayoría de los que se están montando en las mismas formas de proceder político tradicional. Y eso me preocupa bastante. Lo que pasa es que tiene que ver con la cultura también. Tú te sientas con un joven que es un candidato. Es lo que han visto. Con el respeto de mi hermano Boli, que es amigo mío, pero tú te sientas con Boli y Boli no tiene una base intelectual, cultural. Con eso no lo estoy criticando ni hablando mal de él, porque ese no es el sector de él. Exacto. El sector de él es el humor y es bastante El exitoso entretenimiento. en eso, el entretenimiento. Ahora, pero Boli no tiene una base intelectual profunda de raciocinio político que le permita generar propuestas efectivas en cuanto a políticas públicas. Exacto. Entonces, ¿para qué vas a ser candidato? Entonces, la política se ha desviado. La política es una ciencia. Claro. La política hay que estudiarla, hay que entenderla. Tú tienes que entender la sociología también. Y qué mejor ejemplo tenemos de eso de Morboz, que es un estudioso permanente. Y me preocupa bastante que los jóvenes no estamos asumiendo ese criterio. Estamos asumiendo todo ese historial del balaguerismo. Porque el balaguerismo, yo pienso, una de las ideologías que más daño le ha hecho a este país. Después sigue el leonelismo, danilismo, todo eso se ha convertido en una forma política que para mí no es la mejor. Básicamente con la misma esencia. Con la misma esencia, Excelente exactamente. criterio, te felicito. Exactamente. Bueno, mira, mi amor, prepárate que te vamos a invitar de Bueno, nuevo claro, con más claro, tiempo. sí. Mira, realmente gracias por venir al programa. Cuando vemos jóvenes, como tú decimos, tenemos que seguir. Como tú dices, este es un proyecto que nosotros hacemos con mucho amor y de manera, como se dice, Así es. ya tú sabes. Entonces, pero cuando vemos gente como tú decimos, vale la pena que lo hagamos, porque sí, funciona. Sí, yo los felicito a ustedes porque el programa es diario, ¿verdad? No, todos los jueves. Todos los jueves. Yo los felicito. No es porque fácil. No es nada fácil. No. No es nada fácil, sobre todo yo que estoy en la radio. Y producir un programa, salir al aire, es un trabajo, implica tiempo, porque no es solamente la hora que tú estás aquí en la No, cabina, no. requiere un trabajo anterior Claro. de estudio y de trabajo. Exacto. Así que felicidades, les deseo mucho éxito y estamos a sus órdenes. Ok. Nada, señor, despida que Sí, ya pero estamos full. antes de despedirse, Ah. que Sandy nos dé sus redes para que Sí, sí, sí. Ah, claro, estamos en todas las redes sociales como Sandy Sabiñón, la ñ no existe en inglés, Sandy Sabiñón, en Instagram, en Twitter, por ahí nos pueden hacer todas las preguntas correspondientes. Gracias. Bueno, gracias a Sandy Sabiñón por haber compartido este tiempo con nosotros. Le seguimos augurando éxitos en su carrera como comunicador y abogado y político. Nada, señores, hemos llegado al final de nuestro espacio.